Así que no le robo más tiempo y te agradecemos muchísimo, Silvina, que estés con nosotros en esta tarde. No, el gusto es mío y la verdad que para mí es un placer estar acá hablando con todos ustedes de un tema que se está construyendo, ¿no es cierto? Así que creo que está bueno que, que nosotros lo estemos construyendo de esta manera. Bueno, la verdad es que para mí es un honor. Yo voy a compartir un power porque voy a hablar de infancias y adolescencias trans y cómo se construye la identidad de género, no la orientación sexual. Pero bueno, vamos a ir viendo todas estas cuestiones y a mí no me molesta que me pregunten y que ustedes empiecen a tener debate, porque más allá de todas las cuestiones que me dice que yo, bueno, yo ya no estoy más en la Favaloro hace rato, el posgrado lo doy en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, que es SASH, se dice S-A-S-H, y, y bueno, y nosotros, bueno, yo los invito a que ustedes cuando quieran puedan entrar porque hay muchas actividades para todo el mundo, para docentes, al que le interesa la sexualidad, así se siguen especializando. La realidad es que para mí es importante intercambiar con la gente que hace educación, porque en general nosotros, la sexualidad se dice que es interdisciplinaria, y muchas veces desde la educación no tenemos el acceso a la salud, y desde la salud no tenemos el acceso a la educación. Y nos falta otra pata muy interesante que es justicia y la otra pata que son las legislaciones, porque en realidad parece que en nuestro país todo trabaja desmembrado y que cada uno tiene como una quintita que tiene que florecer y que es única. Y lo cierto es que interactuamos mucho más de lo que pensamos porque las personas todas se educan, todas se enferman o necesitan ir a salud, todas pasan por justicia y todas eh, estamos bajo la misma ley. Entonces, en sexualidad, muchas veces esto no interactúa y tenemos distintos temas que están buenos que los vayamos viendo en forma interdisciplinaria. Y cuando hablo de interdisciplinaria no hablo solamente de psicólogos, médicos, psicopedagogos, sino todos profesionales de la salud, sino que hablo realmente de interdisciplina, que es personas de educación, abogados, otras personas que trabajan con la gente, porque todos ejercemos nuestra sexualidad y todos tenemos contacto para hablar con alguien acerca de la sexualidad. Y muchas veces al no tener ningún concepto, nos queda, ay, ¿de qué hablamos? ¿No es cierto? Bueno, a mí hoy me invitaron a hablar de este tema, así que no les voy a hablar de sexualidad en general, sino que me invitaron a hablar puntualmente de este tema, que yo sé que es un tema que es difícil. Es difícil a veces de entender. Me esperan un segundo, esperen, porque me están pidiendo una cosa y yo, Por supuesto, no hay no problema, sé, Silvina. Yo, me están mientras, pidiendo que los haga anfitriones en otro Zoom y yo la verdad que no tengo la menor idea de cómo se hace eso. Pero bueno, a ver. mientras les cuento que Silvina además es autora de un libro sobre educación sexual integral que se llama El superpoder de la ESI y que está disponible en Amazon, por si a alguien le interesa, se puede conseguir ahí ese material también, que es de su autoría, creo que con otra persona más que luego nos contará. A ver, acá está, tendría, a ver, abrir. No, no tengo nada, no sé cómo se hace, así que no, no sé. No, me está llevando a otro lugar, así que la verdad es que se queden sin eso. Bueno, dentro de un rato veo cómo lo hacen, porque no, no sé. No, no sé. Bueno, bueno, la realidad es que vamos a dejar a esa gente no sé para qué quieren una anfitrionajo en el Zoom, porque no es necesario. Bueno, lo que yo les quiero contar es esto. Eh, este tema es un tema que está de moda.
Y como todas las modas, son cuestiones que nos interpelan. Entonces, yo voy a intentar ir trayendo lo científicamente y la poca evidencia que hay, porque es un tema que se está construyendo con los años. Es un tema que, si bien probablemente haya existido desde la antigüedad, lo cierto es que muchas colectividades nos hablan de que existió en la antigüedad y nos ponen ejemplos, y yo ciertamente, vieron como los ejemplos que ponen de distintas cuestiones de la historia, que es una cuestión a veces de evidencia, pero es una cuestión de fe, porque yo no sé hasta qué punto eran personas trans o eran personas intersexuales. O sea, la verdad es que no lo sabemos. Hay una diferencia bastante interesante en esto. O sea que estamos frente a nuevas formulaciones y las teorías de género nos retan, ¿no es cierto? Retan un poco a cierto orden ya preestablecido o establecido y empiezan a tener lugar un poco en el imaginario social. Cuando yo empecé a hacer esto, o sea, a trabajar en sexualidad, esta bandera no se conocía. Pero yo les puedo asegurar que cuando empecé a trabajar de esto, a mí, yo esta bandera la tenía como de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y ahora, de la diversidad, esto la adoptó el colectivo trans y en realidad hablan de una despatologización. Y la despatologización hablan porque en los manuales de salud mental, cuando clasifican distintas cuestiones que son diferentes a un orden estadísticamente normal, porque nosotros sabemos que criterios de normalidad podemos tomar un montón, y ellos toman por estadísticas, y bueno, lo que se alejaba de las estadísticas entraba en los manuales. Y bueno, y así empezamos a transcurrir desde hace muchos años hasta la vuelta a la parte de la medicina, y estamos sacando cada vez más cosas de lo que era una patología en salud mental, ¿no es cierto? Porque a mí me mato de risa, pero yo trabajo en salud y nosotros los médicos decimos desde hace 1000 años, y esta frase ustedes la escucharon nombrar, que la medicina es el arte de curar. Y si es el arte de curar, quiere decir que es el arte de restablecer un equilibrio cuando un equilibrio se rompe. Entonces, ¿quién tiene el arte de mantener el equilibrio? ¿Cómo hago yo para que una persona no se enferme? ¿Eso es terreno del médico? ¿No es terreno del médico? Etcétera. Entonces, muchas veces se van a encontrar con definiciones desde los médicos, desde la patología. Y desde la patología, que va a ser qué cosa? Que, bueno, lo que no es patología está bien, es normal, ¿no es cierto? Eso es. Por ejemplo, yo el otro día estaba viendo las definiciones de deseo sexual y encontré, era muy difícil, ¿no es cierto? Siempre es un tema que está más cuestionado que este. Y entonces, Faust, que es uno de los investigadores básicos de sexualidad, definía la falta de deseo sexual, y bueno, lo que no es la falta es el deseo, decía. Y así hay un montón de cosas en medicina. Lo que no es esto, es esto. Entonces, muchas personas, y más en las cuestiones sexuales y en lo que va de la vida hasta ahora, los últimos años de la humanidad, es una cuestión epocal, empezaron a decir, no nos patologicen. Esto empezó inclusive en la historia, porque nosotros sabemos que muchas personas que no eran que tenían una identidad diferente, sino que tenían una orientación sexual diferente, no podían visualizarse porque las metían presas, porque las condenaban. De hecho, hoy en Rusia está prohibido ser homosexual, como si eso se eligiese, ¿no es cierto? O se pudiese manifestar de una manera así. O sea, entonces, por eso yo cuando hablo desde acá digo que es una interdisciplina, porque yo puedo hacer una despatologización, pero en realidad lo que duele no es la patologización en la medicina, sino es la prohibición desde lo legal y la falta de libertad, que no me amparan las leyes para vivir en libertad en un terreno público. Y esto es lo que un poco ustedes trabajan en educación, más que yo despatologice en un hospital a una persona o no,
de acuerdo a un significado, no es ustedes. Creo que a un educador no le interesa saber si el trans está dentro del DCM, si salió del DCM, si está dentro del CIE, si es una disforia, si no es una disforia, si yo voy por la ley o voy por la sociedad de endocrinología. Son disquisiciones que poco tienen interés, porque concretamente el fenómeno social está ocurriendo. El fenómeno social está llegando a las escuelas y los grupos de activistas están imponiéndose por sobre todos los colectivos. Entonces es como decir, bueno, acá hay algo que está pasando. Pero yo cuando tengo un nene, nena, niñe, no sé cómo lo quieren llamar ustedes, yo realmente no hablo con la E, no hablo a veces ni con la A ni con la O como redundante, ¿no es cierto? Yo hablo en genérico y cuando voy a hablar como me sale, porque que uno le ponga palabras, letras o cosas es una coyuntura. Siempre lo más importante no es la letra que usemos, sino la actitud que tengamos, ¿no es cierto? Y entonces esto es muy importante. Así que yo les pido que, bueno, yo hace 1000 años que estoy en esto, pero me cuesta mucho cambiar el vocabulario que uno trae a veces desde cómo lo aprendió, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo inicia la construcción de la sexualidad? Esto es algo que es muy importante porque nosotros, si vos me preguntás, o ustedes me preguntan a mí, la sexualidad, yo digo que la construcción de la sexualidad es genes más experiencia. Pero yo les voy a preguntar algo a ustedes. ¿Ustedes creen que la naturaleza puede dejar librado a la experiencia algo tan importante como la supervivencia de todos los organismos vivientes? La selección natural es experiencia. Evidentemente sí, la experiencia fue modificando la genética, pero el más grueso de todos es lo genético. Y después vamos a tener que hay distintas pequeñas cosas de la experiencia que van modificando lo genético y van haciendo la expresión de distintos lugares. Bueno, a mí me gustaría que ustedes vean acá cómo yo les pongo en esta filmina, me encanta ver qué es sexo, qué es orientación, qué es identidad, qué es rol de género. El sexo, cuando hablamos de sexo, hablamos de genética, hablamos de sexo femenino, sexo masculino, en realidad hablamos de XX, XY o intersexo, o que no se llama intersexo, sino que se llama desórdenes del desarrollo sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un desorden en la genética o en la epigenética o en algún lugar, como ya lo vamos a ver, que la expresión de ese sexo genético es diferente al sexo genético o no tiene un sexo genético de la mayoría, o XX o XY, que va. O sea que cuando hablamos de sexo, hablamos de esto. No hablo ni de coger, ni hablo de género, ni hablo de nada, pero en general, todos los chicos y todos nosotros cuando hablamos de sexo nos imaginamos hablar de coito, ¿sí? Pero cuando hablamos de sexo, la definición de sexo es ser varón, mujer o desorden del desarrollo sexual intersexo. ¿Qué vendría a ser? Yo soy XX, XY o XXY, X solo y XY pero con SRI o sin SRI o XX con SRI y soy varón y bueno, y un montón de estas cosas, ¿no? Bueno, no importa. La realidad es que esto es el sexo. Después de ese sexo nosotros tenemos que a partir de ahí, que es lo genético, vamos a empezar a tener una influencia de un montón de cuestiones. Entonces vamos a desarrollar una orientación sexual. ¿Qué es nuestra orientación sexual? La orientación sexual es el objeto de deseo. Si yo deseo a una persona del mismo sexo que yo, me defino como homosexual. Si deseo una persona del sexo opuesto al mío, me defino como heterosexual. Si puedo tener como objeto de deseo a los dos sexos o a un intersexual, me defino como bisexual, pansexual, así. Y ahora tenemos 10.500 banderas. Este abanico
yo lo abro así, si no deseo nada soy asexual, si deseo todo soy pansexual, si deseo el amor soy demisexual, si deseo, bueno, y así le ponemos 10.000 cosas, ¿no es cierto? Porque lo que hace es el objeto de deseo. Y si yo deseo una media, soy parafílico. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, que tengo un deseo hacia un objeto y no hacia un sujeto. Y la identidad de género es diferente. Es si yo me identifico, por eso es identidad, me identifico con mi sexo biológico. O sea, yo me puedo identificar con, tengo sexo biológico de mujer y me identifico con mujer. Si yo tengo sexo biológico de mujer y me identifico en el género de varón, sería un trans. Y hay ahora un montón de personas que están indefinidas, que no se identifican con ningún género. Y entonces son, bueno, desde ahí empiezan los géneros fluidos, los géneros no binarios, etcétera, porque ellos hacen diferencia de todo eso, porque el género fluido fluye de cada, se siente a veces mujer, a veces varón, a veces mujer, a veces varón, el otro, el no binario, no se siente nada. Entonces vamos a tener un montón de personas que van a, de acuerdo a sus percepciones o a su momento de vida, se van a ubicar en un lugar. Lo que nos está hablando estas teorías de género, lo que nos están poniendo a partir de John Money, que fue el que creó el género, y un tiempo antes de morirse dijo en una reunión íntima, pues John Money era sexólogo eh, y yo, bueno, yo lo conocí, yo lo vi hablar, o sea, y dentro de las personas que estaban conmigo más grandes, que ahora me antecedieron, compartieron congresos, fiestas, bueno, era fiestero. John Money tenía una característica muy importante. John Money, él era homosexual y él quería demostrar que el homosexual era algo genético o algo hormonal. Y entonces las orgías de John Money eran famosas en el ambiente sexológico. Entonces él iba a un congreso, alquilaba la suite del hotel y una noche tenía, o sea, el que no fue una fiesta de John Money y en ese momento no existía en la sexología. Bueno, así se fue construyendo la sexualidad y en la intimidad él dijo, lo peor que hice después del caso John John fue crear el género. Pero bueno, era una pelota que no tenía freno ya. Entonces, la cuestión es que esto tomó distintas aristas, desde distintos exponentes desde la filosofía como Judith Butler y distintos autores empezaron a hablar del género y a profundizar los estudios del género y la construcción cultural, porque obviamente que mientras el sexo es genético, la construcción o la forma en que vivamos nuestro sexo con respecto a ser varones o mujeres después en una sociedad va a tener una connotación epocal, una connotación de todas estas disciplinas que yo les estuve diciendo, pero fundamentalmente de la experiencia de cada ser humano y de los permisos que la época le va dando a esa persona para desarrollarse. Y así lo vamos a ir construyendo. Obviamente que nuestra identidad de género va a tener que ver muchísimo con nuestra identidad y en la infancia nuestra identidad se va construyendo a partir de mensajes enigmáticos. ¿Qué quiere decir? Generalmente de mensajes enigmáticos de nuestros criadores y las personas cercanas. Cómo nos vamos identificando con algunas conductas y no con otras. Cómo nos van presentando el mundo. Cómo nos presentan los juegos. ¿Qué es lo que nos llega? Nadie puede elegir lo que no conoce. Soy clara en este sentido, ¿no es cierto? O sea, esto es muy importante. Entonces, los permisos sociales van a empezar a abrir permisos culturales y esos permisos culturales van a modificar los permisos en las instituciones más básicas como ser la familia. Y entonces ahí el género empieza a irrumpir dentro de lo que vendría a ser la escuela. Estos roles, y después vamos a tener los roles de género, cómo yo me comporto en la sociedad de acuerdo a lo culturalmente preestablecido. Y estos roles de género hoy están muy flexibles y muy cambiados. Pero también lo que nosotros tenemos en todo esto no es solamente que están muy flexibles y muy cambiados, sino que estamos en un momento de un cambio absoluto de paradigma, donde probablemente los roles de género que nosotros conocimos no son los que hoy valen como
valores positivos. Entonces, vamos a tener una brecha no generacional, sino intrageneracional de estas cuestiones, donde va a coexistir dentro de una misma sociedad distintas posturas y distintos roles de género, identificaciones de roles de género, como ser, no sé, la mujer es sensible, el hombre es fuerte. Eso era de la época de Ñaupa, vamos a decir, pero no. Porque cuando yo empecé a dar educación sexual en los colegios, antes de la ley de ESI, ¿no es cierto? Sí, antes, la verdad que sí, hace más de 20 años que doy, eh, eh, hacía un taller de género. Y los chicos, que eran de 9, 10 y 11 años, reconocían roles de género muy estereotipados para nuestra época. Hoy por hoy, el género, cuando hago ese taller de género, que lo hago solamente por una experimentación científica, o sea, ya no tenemos, los chicos no saben diferenciar muy bien cuáles son los roles específicos de mujer y cuáles son los roles específicos de varón. O sea, hoy ya quedan los límites desdibujados. Si ustedes en el aula lo van a ver. Entonces, la construcción del dimorfismo, vamos a decir, sexual, ¿es una elección? ¿Es una construcción? ¿Es genético? ¿Es adquirido? ¿Influye la sociedad? ¿No influye? Bueno, estas son todas esas preguntas que hoy nos podemos hacer y que de acuerdo a donde nos paremos, vamos a tener diferencias absolutamente en nuestras percepciones. Yo quiero que ustedes me pregunten, porque yo creo que todos ustedes están viendo y visualizando distintas cuestiones, desde lo personal, desde lo familiar y desde lo laboral. Nosotros vamos a empezar a tener en la sexualidad distintos materiales. Una sociedad que existe. Perdón, Silvina, te interrumpo un momento. Si quieren ir dejando preguntas en el chat, y entonces cuando Silvina nos habilite, las vamos transmitiendo. Gracias. Entonces, lo que nosotros tenemos, bueno, lo que nosotros tenemos es... Bueno, les reiteramos, si bueno, quieren ir dejando las preguntas en el chat, así aprovechamos después para transmitírselas a Silvina. sí, bueno, bárbaro. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos varios materiales. ¿Qué materiales serían? Los materiales serían lo social, que es la cuestión de época, y vamos a tener otros materiales que son, en realidad en lo social también nosotros tenemos que un papá y una mamá, o dos papás o dos mamás, o una mamá sola, o un papá solo, empiezan a proyectar que quieren tener un bebé, que querrían ser padres, que quieren tener un hijo. Hoy por hoy en nuestra cultura, esto de tener un bebé y de querer ser padres y tener un hijo ya es mucho más decisivo que hace 3 años atrás. Porque hoy por hoy, y fue exponencial, a través de la ley de ILE-IBE, aumentaron muchísimo las decisiones de interrumpir voluntariamente embarazos. Entonces ya hoy por hoy no es ningún accidente tener un hijo. Probablemente sea un accidente quedar embarazado, pero ya no es más un accidente tener un hijo, más allá de nuestras concepciones. Entonces, vamos a tener expectativas sociales. Si yo digo que el género no va a existir más, cuando los padres y las madres no me digan que quieren saber el sexo del bebé, o cuando yo ya no reciba más propaganda de los distintos lugares de
cómo se llama, del Centro Médico Maipú, de Rossi, etcétera, de todos los de diagnóstico por imágenes y de los genéticos, que me digan, ¿quiere saber el sexo de su bebé con tan solo una extracción de sangre? Entonces yo ahí voy a decir, opa, no estamos frente a una construcción social, pero la realidad es que los padres quieren saber el sexo genético de sus bebés mucho antes de que nazcan. Y nos podemos llevar sorpresas. Yo siempre estuve en contra de que den el sexo intraútero, pero después vamos a tener una genética, vamos a tener una vida prenatal que va a ser diferente a la genética y que puede modificar el sexo de nuestro bebé, por lo menos el sexo fenotípico, porque yo voy a ser peor todavía, un sexo genético y un sexo fenotípico. Yo puedo tener en la célula un sexo y la manifestación cuando nace puede ser otro, que ese es el intersexo, ¿no es cierto? Un sexo y una modificación prenatal con distintos disruptores endocrinos, como ser los estrógenos, los factores ambientales. Hay un montón de disruptores endocrinos que hoy los conocemos más, por eso la gente es mucho más naturista y te dice, no quiero shampoo con parabenos, ni con cremas con conservantes, ni alimentos muy prefabricados o hidratos de carbono, como se llaman, tan sintéticos ni tan sofisticados. Entonces yo quiero más alimentos naturales que están libres de parabenos, de pesticidas y de todas estas cosas. Todas esas cuestiones que queremos hacer en la alimentación son disruptores endocrinos, que lo que hacen es modificar la expresión de nuestros genes. Entonces, y a veces de generación en generación cambian la genética directamente. Entonces, lo que nosotros Perdón, estamos... Silvina, recién hablaste de sexo fenotípico, si nos podrías aclarar a El qué te sexo referís, fenotípico porque es, el sexo fenotípico es el sexo es el que se ve en el cuerpito. O sea, yo puedo tener en el cariotipo, cuando saco una célula de a nivel o una sangre que me va a venir de la madre, que me viene con células del bebé, que me van a decir que es XX y es mujer, de repente me nace un varón. Por ejemplo, yo tengo ahora un caso en el consultorio donde yo tengo un matrimonio judío ortodoxo que vienen porque él tiene una disfunción eréctil y resulta que el cariotipo, él es XX, o sea, es una mujer que tiene SRI, que tiene un gen, vamos a decir, que va a despertar la fabricación de testosterona en la gónada. Entonces, como la gónada de él fabricó testosterona, se diferenció a testículo y a varón. La cuestión es que no tiene espermatozoides, porque él es XX, entonces no tengo bueno, por ejemplo, ¿entienden? Pero estos son todos los problemas que traemos. Entonces yo digo, bueno, la madre si se hacía el genético esperaba una mujer y tuvo un varón. Entonces, o esperan un varón y tienen una mujer, etcétera, y entonces ahí es como que estamos dentro de los intersexos. Y después, lo postnatal, que va a tener distintas cuestiones, como también tendríamos lo social. Así que lo que vamos a hacer es que el desarrollo cerebral de estas personas, que es por donde vamos a tener no solamente el desarrollo genital, sino que el desarrollo cerebral, que es donde se va a dar la identidad de género, porque la identidad del genital va a ir desarrollándose normalmente de acuerdo a su genética o a su epigenética, vamos a decir, y lo cerebral va a ir por otro lado. Entonces va a depender tanto de los genes como de las hormonas, como del desarrollo. Bueno, esto es un poco lo que yo les estaba explicando, ¿no? Esto es la genética. La genética podemos tener todas estas cuestiones. Entonces, como yo digo, en un cariotipo, cuando se hace la punción, la famosa punción o la extracción de células para ver si el bebé está bien o mal, y la verdad me parece que es preferible no poner nada, porque no sabemos qué va a ser y no sabemos si vamos a coincidir. Entonces, lo más importante de todo es esto que yo les digo, la diferenciación sexual. Lo que pasa son distintas etapas y nosotros lo que vemos es que más o menos hasta la semana 7, el embrión adentro de la panza de la mamá es XXXY, pero sin diferenciado en las células germinales, vamos a decir, no tiene sexo, no tiene gonas, no se diferencia ni a varón ni a mujer. En presencia del gen SRI, que generalmente está en el cromosoma Y,
pero puede haber alteraciones o de todos estos genes, empieza a fabricarse testosterona, y las gónadas primitivas que no tenían sexo se hacen testículos. En ausencia de testosterona, estas gónadas toman las hormonas maternas, que son los estrógenos, y se hacen ovarios. O sea que los varones se diferencian por tener presente este gen y fabricar testosterona, y el cuerpo espera, y una semana espera, no espera mucho más, 10 días, y si no hay testosterona, la gónada se diferencia por la mamá. Porque la naturaleza es práctica, me explico, no gasta pólvora en chimangos, o sea, no va a andar haciendo que haya un gen para fabricar estrógenos adentro de la gónada, no. Si no está, ya lo tiene la mamá, los estrógenos, así que usamos esos, que pasan a través de la placenta. Y bueno, hay otros estudios que hablan de que si uno tiene en el gen XQ28, en el alelo XQ28, hay un gen que se dice que podemos tener más propensión a tener homosexualidad masculina, o hay distintos cambios epigenéticos en las células germinales, que ya sean, que esto es lo que yo les dije, que hay disruptores endócrinos que modifican la genética, que acetilan o metilan gérmenes, o sea, los modifican e influyen en el desarrollo cerebral para tener conductas en el adulto diferentes a las conductas que iba a tener por genética. Entonces estos cambios son los que se están investigando a nivel. Pero la genética no explica todo. Entonces lo que tenemos es que la parte hormonal, si nosotros tenemos un cerebro que está en presencia de un andrógeno que es la testosterona, ¿no es cierto? El cerebro va a modularse, ¿qué quiere decir? Que va a formarse, su estructura se va a formar de una manera diferente que si no tiene testosterona. Y entonces ahí empezamos a formar cerebros diferentes, ¿no es cierto? Y la organización cerebral va a ser diferente. Si tenemos niveles altos de testosterona, la conducta va a ser más masculina, y vamos a tener que tiene una estructura cerebral más masculina con núcleos absolutamente diferentes. El núcleo, hay dismorfismo en el cerebro de la mujer y del hombre, o sea que es diferente el cerebro con testosterona que sin testosterona. Y entonces lo que vamos a ver es que los circuitos neuronales se van a ir conectando de una manera distinta, y las estructuras van a ser más grandes. Por ejemplo, en el hombre es la amígdala que en la mujer, porque tiene mayor impulsividad, mayor reacción en vez de acción. La mujer es más pensante, tiene más discernimiento de los distintos colores. Para el hombre hay azul, ¿no es cierto? Para la mujer hay celeste, celeste bebé, turquesa, azul claro, azul oscuro, azul Francia. O sea, esas cuestiones, para el hombre es mucho más fácil ubicarse en el espacio, y tiene un cerebro muchísimo más fácil para hacer aritmética. La mujer, los problemas de matemática, que son más o menos, es una inteligencia más espacial, lo tiene menor. O sea, la ubicación en el espacio, orientarse en calles, ordenar, vamos a decir, la mujer lo tiene menos, pero la mujer da gamas de colores, está más atenta, tiene más atención plana, y un montón de cosas que lo dan las distintas estructuras cerebrales que las modela esto, como también las modela también las orientaciones, los gustos y las formas que uno también tiene de gestionar emociones muchas veces, en rasgos generales, porque imagínense que una hormona no puede hacer todo. A veces tenemos la presencia de esa hormona, a veces no. A veces, bueno, yo les quería traer que hay estudios que están buenos, y hay otros más, que hacen que, por ejemplo, si uno toma fenobarbital, se dice que aumenta el riesgo de transexualidad. Si fuma, aumenta la probabilidad de homosexualidad si tiene un feto XX. Y el estrés materno hace que todo se altere, no solamente se altere la parte de homosexualidad, sino que nosotros tengamos un chiquito estresado, porque es un cerebro que no solamente tiene alterado la parte hormonal, sino que está bajo el efecto del cortisol. Y si nosotros generamos un cerebro que se está formando bajo el efecto del cortisol, generalmente vamos a tener chicos más ansiosos, deprimidos, esquizoides, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que nosotros vamos a ver, como también ahora se está viendo, que el trastorno autista tiene que ver con situaciones de estrés, de desconexión, de distintas drogas que toman las madres, como también el trastorno del desarrollo. Entonces el TGD y todas estas cuestiones. Entonces, nosotros vamos a ir viendo que hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo vivimos el embarazo las mujeres y qué tomamos en el embarazo las mujeres y qué hacemos en nuestras conductas y en dónde vivimos el embarazo y cómo está nuestro estado de ánimo. Claro que estas cuestiones a veces no se eligen, las personas las hacen. Entonces, bueno, acá son todos los estudios con respecto a la genética y cómo la herencia regularía las conductas sexuales. Ninguno pudo repetir patrón. ¿Qué quiere decir esto? Ni en anatomía, ni en genética, ni en inmunología, ni en hormonas se pudieron repetir patrones. Una afirmación en ciencia es real cuando otro grupo de investigación puede repetir o replicar la experiencia y obtener los mismos resultados o parecidos. No pudieron ninguno con respecto a las identidades. O sea que todos estos estudios son muy difíciles de reproducir y muy difíciles de crear evidencia científica. Nosotros somos, vieron, somos Judas Tadeo, ¿no es cierto? Tengo que tocar para creer, y si no toco, no veo. Entonces, esto es un poco lo que nos pasa. La identidad real expresa, ¿no es cierto?, la permanencia del sujeto, ¿no es cierto? Vamos a decir, aunque cambie sus actos y los objetos de sus actos, esta persona va a tener esta identidad. Entonces nosotros tenemos que, de acuerdo al tiempo que tenga la persona y a la experiencia que va a tener con el mundo, se va a ir construyendo esta identidad de forma autorreflexiva, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos que los niños entre 6 y 18 meses empiezan a reconocerse frente al espejo y empiezan a actuar estas neuronas en espejo que son de copia. Uno sonríe, el otro sonríe, uno se mueve, el otro se mueve y así van aprendiendo. Los niños de más de 2 años saben si son niño o niña y saben que no diferenciar entre, ¿no es cierto?, los adultos, y muchas veces no diferencian mucho entre el niño, niña y adulto. Entonces tienen un juego y un aprendizaje modelado que juegan muchísimo con los adultos como si fuesen pares. Y los niños de 3 y 6 años, vamos a decir, es el periodo preoperatorio y tienen un enfoque que ustedes esto lo saben un montón más, entonces empiezan a identificarse ellos como una persona diferente al mundo, saben si tienen pecas, si tienen bicicletas, si les gustan las pizzas o no les gusta algo, empiezan a jugar con su mundo como un mundo más individual, como que yo puedo interactuar y soy alguien diferente a todo esto, que puedo tener mis gustos y mis preferencias. Entonces ahí nuestra ley dice que a los 4 años un chico puede cambiarse el nombre en el documento porque puede preferir ser varón o puede preferir ser mujer. Y yo acá les quiero hacer un paréntesis. Acá hay alguno que es profe de jardín de infantes. Profe de jardín. Sí, Sí. somos varias. Sí. ¿Tuvieron alguna vez algún chiquito trans en el jardín de esta edad? No, yo no. Pero no. Cámara apagada. Sala, he pasado por las 3 salas y nunca. No, tampoco. Cuéntenme una cosa que para mí es muy importante. ¿Alguna vez ustedes vieron a algún chiquito querer venir vestido de Superman, de Power Ranger, de Capitán América, de princesa, de jugar que le guste un vestido o una cuestión y Sí. ¿les pareció raro eso? No. No. No, he visto nenes jugar, hacer juego dramático dentro de la sala, y por ejemplo una vez un nene se disfrazó de su abuela con un vestido, o un nene que se haya disfrazado con un tutú de bailarina, pero no. ¿Y eso el es nene como lo que hace trans? no. Bueno, o sea, en esta etapa de la vida, ¿no es cierto? El nene puede querer ser lo que quiera ser, porque está probando y está jugando, ¿no es cierto? Entonces esto es muy importante, porque hay grupos
que me van a decir que si el nene eligió el tutú de bailarina, bueno, mírenlo, porque por ahí está incómodo en donde está. Entonces, a esto yo me digo que los mensajes enigmáticos que nosotros tenemos, a un nene hay que dejarlo jugar. Y que de acuerdo a lo que nosotros visualicemos, ustedes son maestras también, ustedes conocen a papás o a mamás que están muy encima de los chicos y los condicionan para otras cosas que no sean sexualidad. Sí, de lo Sí. deportivo, las actividades extraescolares, sí, en todo. Suele suceder en la gran mayoría. Bueno, no digo más. Estamos en la misma sintonía. ¿Soy clara? O sea, esto es importante, porque nosotros tenemos que trabajar con niños o niñas, y realmente es importante ver cómo la proyección de los padres hace modificaciones en todo esto, y la proyección de la cultura. Porque, o sea, porque es así, a los chicos les da lo mismo y pueden jugar de cualquier manera. Y sin embargo, eso no hace que puedan tener una elección. Y acá me remito al hecho de que el juego es muy importante, que sea un juego saludable, sin coerción, sin manipulación, sin maldad. ¿Me explico? O sin, porque tanto que lo quieran hacer un deportista de alto desempeño, que lo quieran hacer que sea, use pollera o que no tenga género, vamos a decir, porque estos juegos que dicen no vamos a poner género, los chicos que hicieron estos experimentos de tener un nombre neutro, de no ponerle un sexo, de criarlo a genérico, cuando empiezan a convivir con el mundo, se sienten desamparados, inseguros, sin confianza, no saben dónde están viviendo, y realmente muchos de los chicos terminaron con problemas psiquiátricos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que muchas veces lo que tenemos que ver es que si una persona va a querer y tiene una identidad contraria al sexo de origen, nada lo va a modificar. ¿Soy clara? Y por ahí no hay apuro a que cambie un DNI. Por ahí, ¿no es cierto? Es preferible que se vaya acompañando. Así que... Silvina, hay una pregunta, aprovecho para hacértela, que tiene que ver con el tema. Dice entonces, así como influye la rutina diaria en un adulto, provocando diferentes síntomas corporales, de la misma manera influye en el niño lo que recepta de sus adultos en la construcción de su sexualidad. Pregunta Melina. Estás muteada. ¿Querés que la repita? ¿Cómo fue la pregunta? No, ahí La repito, dale. Entonces, así como influye la rutina diaria en un adulto, provocando diferentes síntomas corporales, de la misma manera influye en el niño lo que recepta a sus adultos en la construcción de su sexualidad. Sí, sí. Así que, sí. Así que sí, yo creo que sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Perdón, fui yo la que pregunté, Silvina, y sí, era justo lo que estabas respondiendo hace un momento, tal cual. Sí, porque verdaderamente, bueno, esta respuesta que yo les doy a ustedes puede ser diferente desde acuerdo a, puede ser diferente, absolutamente distinta, de acuerdo a quién, vamos a decir, a quién se las responda, ¿no es cierto? Y creo que nosotros en Argentina estamos muy avanzados en cuanto a leyes, y yo siempre me pregunto, y esto es una pregunta mía, si un nene para la ley argentina, y estas son las leyes, no puede decidir si quiere tener sexo o no, o si puede ser tocado o no, y ustedes en el colegio no les pueden ni siquiera cambiar los pañales, ¿por qué va a decidir si quiere ser mujer o no? ¿Por qué no los dejamos ser Batichica, Superman, ropero o pañuelo? ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, a veces las leyes no saben tanto de biología, y por eso se necesita una interdisciplina.
porque generalmente las leyes argentinas están bastante desmembradas entre sí. Entonces, a veces no se entienden muy bien. Por eso yo siempre digo que los casos son personales y los casos se acompañan y se hace lo mejor de todo, ¿no es cierto? Lo mejor para esas personas. A ver. Así que... voy a ver. Bueno, vamos a ver en esto. Bueno, ya estamos 3, 5 años crecientes. ¿Puedo hacer un pequeño recreo? Porque no pueden entrar a un curso y hay un montón de personas como ustedes sin poder entrar a un curso. ¿Me dan Claro que sí. 5 minutos? Aprovechamos, entonces, Gracias. hacemos 10 minutos de corte para que vayan a calentar el agua para el mate. Cortamos la grabación, Nati, por favor. Hacemos un